Pues muy buenos días, muchas gracias. Después de varios intentos con Jesús Agüero de venir a dar seminarios a Santander, yo creo que ha sido Alain que por fin hemos puesto una fecha y es un placer estar aquí, volver a trabajar como en casa. El trabajo que les voy a presentar tengo el privilegio de presentar el trabajo de muchísima gente. O sea, parece que lo que vamos a hablar aquí es algo como muy lineal, ya verán, de que hemos hecho una construcción, hemos pasado por ensayos preclínicos, ensayos clínicos y todavía nos queda mucho para lo que es llegar a ver si la vacuna funciona como nosotros queremos o no. Pero es un proyecto tremendamente ambicioso porque empieza desde lo que es la universidad, es decir, un concepto de una idea que luego tiene que haber una industria detrás que se interese por ellos, lo que normalmente en investigación, cuando queremos aplicarla a algo, se llama el valle de la muerte, es decir, cuando algo que es muy inconcreto va a poder tener una utilidad, y lo que hemos hecho es pasar varias barreras para llegar a donde estamos ahora. Entonces, estoy presentando trabajo de muchísima gente. Eso agradecer muchísimo, porque mi formación, yo soy de formación médico, en la Universidad de Zaragoza, con el profesor Gómez Luz entré en el tercer año de carrera en microbiología, pero ya cuando se planteó el estudio de la tesis, que en aquellos tiempos una tesis era, había que clonar un gen de resistencia, secuenciarlo y la tesis, que ahora parece algo como muy pequeño, pero en aquellos tiempos nos costaba Dios y ayuda. Entonces, el profesor Gómez Luz dijo, pues vamos a aprender con la Universidad de Cantabria, porque en la Facultad de Medicina hay un grupo muy joven que acaba de venir de Santiago, que sabía todas las técnicas de biología molecular, y en 3 meses aprendemos a extraer DNA y secuenciamos, y bueno, total, que de los 3 meses pasamos a 5 años aquí, y Juanma García Lobo fue el que aprendí toda la parte que no aprendíamos en la carrera de Medicina y Biología Molecular, y después con una beca de la Fundación Valdecilla continué la formación con Fernando de la Cruz de postdoc. Y ya con eso llegué a Zaragoza otra vez y me dice don Rafael, pues ahora hay que trabajar con micobacterias. Te vas 3 meses a Francia y esos 3 meses fueron también otros 5 años en el desarrollo de la genética de micobacterias, porque Brigitte Gicquel era una fanática entusiasta de la genética, que en aquellos tiempos E. coli se transformaba muy bien, pero micobacterias tarda en crecer 4 semanas, es patógeno, nadie quería trabajar con ella. Y además, cuando estudiábamos entonces, en los años 80, la tuberculosis iba a erradicar en el año 2000. Entonces, había muy poquitos grupos, uno en Estados Unidos y otro con Brigitte. Entonces, el grupo de Julian Davis, y allí empezamos a hacer el trabajo de cómo poder inactivar al bacilo de la tuberculosis. Como parece que ahora parece que no hay enfermedades que sean peor que el coronavirus, es un obvio, pero tuberculosis, los cálculos que se están haciendo es que 1.000 millones de personas murieron en los últimos 200 años, si lo podemos comparar con viruela o con la peste, o es la enfermedad que más muertes causa. Cuando vemos el cuadro de infección de tuberculosis, que es muy lento, que una persona se puede infectar, pero en la mayoría de los casos nunca va a desarrollar la enfermedad. 5 o 10% desarrollarán la enfermedad, pero esa enfermedad que van a desarrollar va a ser cuando la inmunidad haya algún cambio en esa inmunidad. Normalmente la asociación de SIDA y tuberculosis disminuye CD4 y tuberculosis mata. En África decimos que los pacientes conviven con el VIH y mueren de tuberculosis. Cuando le damos los anti-TNF-alfa, los tratamientos que damos tanto en los hospitales, se activa la tuberculosis. Cuando tenemos una malnutrición, cuando hay un cambio hormonal que no sabe muy bien en la época de adolescencia por qué hay esos picos, pero en nuestro medio la tuberculosis es tratable y solamente cuando no se trata es cuando hay una mortalidad altísima del 50%. ¿Y cómo se produce? Pues se produce una lesión en el pulmón, que en la mayoría de los casos, donde la bacteria, en vez de crecer intracelularmente, que crece normalmente dentro del macrófago, va a empezar a crecer, a licoafectar ese pulmón, va a hacer un cultivo de 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9, es decir, como un cultivo bacteriano normal, y se va a transmitir por vía respiratoria, en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los casos van a ser
3 linajes de cepas de tuberculosis, que son los que llamamos modernos, los que se transmiten por vía respiratoria. Y es la única forma que tenemos de transmisión de la enfermedad, es decir, un bacilífero positivo o un cultivo positivo con cepas de tuberculosis aisladas de humano. Podemos, luego veremos, contagiarnos de cepas de animales, pero normalmente las de transmisión general van a ser vía respiratoria, cepas humanas. Entonces, cuando vemos evolutivamente, decimos tuberculosis viene de las vacas, pues no, tienen cepas de tuberculosis prácticamente todos los mamíferos, tuberculosis complex, se puede asociar con los bóvidos, con cabras, con focas, cada uno tiene su patógeno, nos podemos contagiar, pero muy raramente va a haber transmisión respiratoria entre todos los individuos. Y lo que hay de transmisión respiratoria van a ser, sobre todo, 3 linajes modernos, que es el linaje 4, el linaje que ahora no se puede hablar mucho geográficamente, pero el linaje 2, que es Beijing, que denominábamos, que nos da mucho miedo, otro linaje de India. Entonces, tuberculosis infecta, pero no mata, no produce la enfermedad inmediatamente. Puede estar infectado 30, 40 años. Y lo que se piensa que esto ha dado la capacidad al microorganismo de poderse distribuir en personas sanas que luego desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, es muy inteligente en cómo poder transmitirse. Y lo que vemos aquí estaría el linaje 4, el linaje 2 y el linaje de India, que son los más frecuentes. Y cuando vemos estos linajes, están aquí los modernos, son muy poco proinflamatorios, que quiere decir hay poca respuesta inmunológica. Los que más respuesta inmunológica son los linajes que llamamos ancianos, que se llaman Africanum, que también puede dar tuberculosis, y aislamos casos en nuestros hospitales, pero son muy poco frecuentes. ¿Y por qué? Porque lo que quiere tuberculosis cuando está en poblaciones poco densas es no transmitirse muy rápidamente y poder diseminarse. Entonces, se asocian estas cepas a poblaciones que están más dispersas. Y cuando vemos las poblaciones que tenemos en las grandes ciudades es cuando aparecen los 3 linajes que se transmiten frecuentemente. Entonces, no sabemos muy bien el mecanismo de protección, el mecanismo de patogenicidad de tuberculosis. Hay mucha gente trabajando en ello, pero no tenemos los pasos exactos. A diferencia de SIDA y malaria, que tampoco tienen una correlación de protección, hay que ir a ensayos clínicos grandes en sitios donde son endémicos, en tuberculosis tenemos una vacuna. Y esa vacuna, que se denomina BCG, es el bacilo de Calmette y Guerin. El bacilo de Calmette y Guerin, a la época, con medios modernos, era subcultivar cada 3 semanas el bacilo durante 230 veces, durante 13 años, y con estos pases se atenuó la cepa, pero aislada de vacas. ¿Por qué? Porque en aquella época, a principios de siglo, teníamos la transmisión de tuberculosis, sobre todo por la leche, antes de pasteurizarla. Entonces se utilizaron cepas de bóvidos. Y cuando se vacunó, que se empezó a vacunar en el año 1921, al año que viene hará 100 años de las primeras vacunas, fue por vía digestiva que se administraba BCG. Y si ven aquí un poco las cifras, aquí empezamos ya a tener unas sorpresas de que lo que buscaban Calmette y Guerin con 50.000 vacunados no era la mortalidad por tuberculosis, sino mortalidad. No sabemos si aquí estarían los niños que morían de neumonía. Entonces, la mortalidad en aquella época era el 25%. Y los vacunados de BCG bajó a menos del 2%. Esto es algo que nos ha hecho pensar y ahora hablaremos un poquito de esto. Entonces, la cepa que era de bovis tiene unas diferencias con las cepas que son de humanos. Y la cepa de bovis, después de estos pases, lo que se consiguió es una delección de una región que se llama RD1, que es muy importante porque tiene unos antígenos enormemente potentes, que todas las cepas de tuberculosis los conservan al 100%, y es lo que utilizamos en nuestros test IGRA para diferenciar entre un vacunado y un infectado. Y van a ser ESAT6, CFP10, que volveremos a hablar a lo largo de la charla. Entonces, esto es la atenuación mayor de BCG respecto a la cepa de bovis patógena. Y a partir de aquí, pues empiezan a distribuirse la cepa por todo el mundo. Y en microbiología sabemos que con 4.000 genes, subcultivándolo en cada laboratorio, eso no pasa unas normas de farmacia actuales para un medicamento, porque empezamos a tener distintas mutaciones, y es lo que pasa en la actualidad. La cobertura vacunal actual de BCG
incluso si no la ponemos en Estados Unidos, más que cuando hay casos indicados en Europa o en Australia, es casi del 90%, según el último estudio de la Organización Mundial de la Salud. Y se dice que los países en África tienen mucha fe a esta vacuna. Ya veremos por qué se empieza a tener fe a esta vacuna, aunque no proteja contra las formas respiratorias. ¿Cómo se administra la vacuna? Es un vial liofilizado que normalmente resuspendemos en 1 mililitro y para adultos pondremos 0,1 mililitro por vía intradermo. No tenemos que sea subcutánea, se hace con una pequeñita ampolla y es una reacción, es bastante reactogénica a pesar de ser una de las vacunas más seguras que se conocen. ¿Qué quiere decir esto? Que da una cicatriz. Por lo tanto, las madres europeas en Estados Unidos no quieren ver a su hijo con una cicatriz, pero en cambio en países africanos esa cicatriz va a representar muchas veces que estás vacunado contra tuberculosis y puede servir, como veremos ahora, contra otras enfermedades. Entonces, BCG da una protección muy fuerte en los bebés de las formas diseminadas y meníngeas. Por lo tanto, cuando hay una incidencia alta en un país de tuberculosis, lo que tenemos que hacer es vacunar para que no haya esos casos graves. Y BCG reduce, aquí empezamos a hablar de todas las causas de mortalidad. No se sabía muy bien, parecía que los individuos, los bebés que se vacunan, pues van a estar mejor protegidos sanitariamente y, por lo tanto, BCG sería esa protección. Pero está claro, por los números que tenemos ahora, con 10 millones de casos nuevos cada año y casi 1,5 millones de muertes producidas por tuberculosis, que no funciona contra la forma respiratoria. Por lo tanto, hace falta una nueva vacuna de la tuberculosis. En el año 2013, no sé si conocen a Federico Martinón, que es un pediatra con una amplia experiencia de vacunas y organiza siempre unos seminarios que se llaman Típico en Santiago de Compostela. Yo creo que está casado también con una cántabra, y viene para aquí todos los veranos, pero él es el experto en vacunas de aquí, de España, y en una de esas charlas yo le oí por primera vez un artículo del PNAS que habían publicado unos holandeses con nombres rarísimos al principio, pero el grupo es de Netea, en Holanda, y hablaba del efecto inespecífico de BCG. En BCG se vacunan cuando van al extranjero, entonces vacunaban adultos sanos y cuando estimulaban esa sangre de esos PBMCs de BCG, veían que tanto se estimulaban con tuberculosis como Staphylococcus aureus, como Candida albicans. Es decir, había un efecto inespecífico. Y empecé a leer este efecto inespecífico que veíamos de las vacunas, no es solo para BCG, es vacunas vivas. Y de hecho, con el virus de la vacuna, las personas que tenían escara tenían una menor mortalidad. Pasa lo mismo para la triple vírica, es decir, la triple vírica está asociada a una disminución de mortalidad. No se sabía muy bien por qué, pero las vacunas vivas es conceptualmente, tú tienes un bebé que nunca ha visto un patógeno y tú le introduces, en el caso de BCG, 100.000 bacterias que no son patógenas y el sistema inmunológico se pone en alerta. Entonces, en este artículo se vacunaba a ratones Schizd que no tienen ni linfocitos B ni células T, es decir, no tenían una inmunidad que se pudiese tener memoria y se protegían estos ratones contra Candida albicans. El mecanismo por el que se explica estos cambios son unos cambios epigenómicos y esos cambios epigenómicos eran una trimetilación de una lisina 4 de una histona, es decir, cambiaba la forma de los genes que regulaban el sistema inmunológico y para nosotros fue una verdadera sorpresa. Martinón lo que hizo fue estudiar los casos de niños ingresados en hospitales que se vacunaban con BCG con los que no se vacunaban, estudió 500.000 de casos y donde lo estudió, pues en España teníamos un reducto de vacunación con BCG, ese reducto era el País Vasco, sobre todo en San Sebastián, en Guipúzcoa, donde se seguía vacunando y comparó unos estudios de vacunación con otro y lo que vio es que había disminución del número de ingresos por enfermedades respiratorias en los niños vacunados con BCG que los niños no vacunados. Lo mismo pasaba para la sepsis. Esto es importante porque cualquier vacuna nueva va a tener que tener estas características. Esto hicimos un comentario editorial diciendo que igual no nos teníamos que vacunar para tuberculosis, sino que nos tendríamos que vacunar para
poder prevenir otro tipo de enfermedades. Y eso es lo que se queda. Entonces, cuando volvemos otra vez al tema de BCG, la mayoría de las cepas pues, fueron las que en aquellos tiempos no había patentes, y entonces Calmet y Guérin la daban a sus amigos de Rusia, a sus amigos de Brasil, de Tokio, de Pasteur. Danis es la que está actualmente, es la única que tenemos autorizada en Europa, pero hay dificultades de suministro. Hay varios porque son vacunas muy baratas y las compañías normalmente hay que insistir en la Agencia del Medicamento para que estas vacunas sigan funcionando. Pasa lo mismo para el cáncer de vejiga, porque BCG se utiliza también para el tratamiento de cáncer de vejiga y hay rupturas de stock. Entonces, hay un artículo muy reciente de este mes en Vaccine en el que dice que todas estas vacunas comerciales tienen cambios en el número de bacterias, en el número de inmunidad que producen. Por lo tanto, BCG no es una BCG, sino que es diferente en cada uno de los sitios que estudiamos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Las vacunas licenciadas. Entonces, la incidencia de tuberculosis. Cambio otra vez de tema. La incidencia en las grandes ciudades siglo XVIII, 1 de cada 100 personas moría de tuberculosis, tanto en Londres, Estocolmo. Los números fueron bajando antes de la era antibiótica, antes de la vacunación de BCG, con la higiene y la buena alimentación. Eso es lo que se veía aquí. ¿Qué es lo que vemos actualmente en el siglo XXI en África? Es donde mayor incidencia hay, en India. Y en Indonesia tenemos las cifras mayores de tuberculosis. Y las cifras de la Organización Mundial de la Salud, hoy tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortífera que hay en el planeta. Estas son las cifras últimas. No nos preocupa mucho porque tenemos un tratamiento en Occidente, aunque sea una mortalidad del 50%, país que no tiene tratamiento, la mortalidad va a ser del 50%. ¿Qué nos interesa? Pues en el siglo XXI, antes de ébola, de todas las epidemias que hubo, empezaron a aparecer multiresistentes, resistentes a isoniazida y rifampicina, y eso ya nos preocupa, y sobre todo cuando el 50% de los tratados en Rusia tienen estas cepas que son multiresistentes y no hay ningún tipo de frontera, sobre todo en las cárceles. Empiezan a aparecer cepas extremadamente resistentes, con las que los tratamientos de segunda línea empiezan a ser resistentes, o cepas totalmente resistentes. Entonces aquí ya nos preocupa. Entonces aquí hay, claro, una enfermedad de la pobreza. ¿Quién va a poner inversión en investigación? Pues van a tener que ser organismos públicos. En Europa va a ser la Unión Europea y en Estados Unidos es el NIH. Y esa erradicación de la tuberculosis del año 2000, lo que vemos aquí es que nos asusta. ¿Ese ruido? Que nos asusta ese tipo de cepa. Entonces, aquí ya sí que nos empezamos a preocupar. Entonces, para desarrollar cualquier tipo de fármaco, no solamente una vacuna, tenemos que ir a lo que llamamos discovery, es decir, miles de candidatos que se van a ensayar como posible. Si fuese una vacuna atenuada, fíjense ustedes, de 4.000 genes podemos mutar cada uno de los 4.000 o hacer de 2 en 2 o elegir un gen. De los genes que se expresan podemos coger una proteína, 2 proteínas, hasta 4.000 proteínas. Los candidatos son infinitos y más si no sabemos el mecanismo de protección. Unos cientos van a pasar a modelos ratón, cobayo o macaco, en este orden, y serán los que se estudian preclínicamente. Y esto es lo que se estudia también por la Unión Europea, el NIH de Estados Unidos. Y solamente unos pocos candidatos van a pasar a ensayos clínicos en humanos cuando se ha comprobado que todo lo demás funciona. Esto es el esquema. Y en el caso de la Unión Europea, en el año 2000, hasta el año 2000 teníamos proyectos, y aquí también teníamos con Juanma algunos proyectos de investigación de 3 o 4 investigadores para ver cómo hacíamos herramientas genéticas. Pero del año 2000, tanto para SIDA como para tuberculosis, la Unión Europea dice no, se pongan de acuerdo ustedes, las 20 organizaciones que trabajan en vacunas, y nosotros queremos candidatos a vacuna. Y entonces se organizan los proyectos, primero que se denomina clúster de vacunas, aquí dirigía Brigitte Gicquel, y a partir de FP6, FP5, FP6, FP7, es ya Geletol que empieza a coordinar los proyectos y organiza la iniciativa europea de vacuna de tuberculosis. Muy importante porque para poder desarrollar una vacuna hay muchos pasos que tenemos que dar que los investigadores estamos totalmente perdidos. Empezamos a hablar de Product Development Team,
que no sabemos muy bien qué es, pues una persona que viene a tu laboratorio a mirar en los cuadernos, a que está todo escrito, a que está todo registrado para cuando haces un producto pueda estar autorizado en farmacia. El Clinical Development Team, para nosotros eran exámenes que venían pues, cada 6 meses al laboratorio o luego irían a la industria que está desarrollando la vacuna. Entonces, todo esto nos ha ido ayudando en la Unión Europea durante todos estos años. Y luego los ensayos clínicos, pues hay que ir a la Fundación Gates, a la Fundación AERAS en Estados Unidos, que AERAS era como un centro de investigación que se cerró ya el año pasado y ahora lo lleva EIB, o organizaciones sin ánimo de lucro como el Fondo Noruego de Cooperación o EDCTP, son los ensayos clínicos. Y luego las grandes industrias, GSK, veremos ahora uno de los candidatos de vacuna, pues está muy interesado en el adyuvante, un adyuvante que es muy fuerte, que sirve también para otro tipo de vacunas. Sanofi también adyuvante, ¿por qué? Porque no quieren tener un riesgo que una vacuna que pueda revertir, que sea un patógeno, es normal. Y Biofabric, que es la empresa que desde 2008 estamos trabajando con ella en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Si vemos la diversidad de esas vacunas que están en ensayos clínicos, la mayoría se van a basar en vacunas subunidades que empezaron en el año 2000 a probarse distintos antígenos mayores de tuberculosis. El antígeno mayor es antígeno 85A, en la mayoría de los casos puede ser B, porque es un complejo que es ABC, es un antígeno mayor de tuberculosis, y se vehiculiza en un virus. El primero fue, que ahora hablaremos, el virus de Ankara, modificado, pero puede ser adenovirus, y como no funciona el adenovirus, porque ya estamos infectados de adenovirus, del chimpancé o de la gripe. Entonces son vacunas subunidades con genes importantes de tuberculosis. U otras vacunas que aquí están, lo que denominamos los adyuvantes, que van a aumentar la inmunidad. Y aquí tenemos, pues, algún tipo de ayudante con 4 antígenos, otro con, aquí veremos ESAT6, que vamos a hablar de él bastante, de ESAT6 y otros antígenos, es decir, diferentes antígenos. Y luego vamos a las vacunas muertas, que pueden ser de micobacterias de crecimiento lento, de crecimiento menos lento, pero de medio ambiente, que no son tuberculosis, o de tuberculosis vehiculizadas por liposoma inactivadas. Estas normalmente se basan en vacunas para disminuir a las personas infectadas y con tuberculosis el tratamiento. Son vacunas que ahora denominamos terapéuticas, no la profiláctica general. Y cuando hablamos de las vacunas vivas, pues vamos a tener, por un lado, la revacunación de BCG, que ahora hablaremos también, porque los últimos ensayos clínicos han funcionado para la prevención de la infección, o BCG recombinante, que lo que tiene es la listeriolisina de listeria, es una hemolisina que lo que hace es una presentación mayor de antígenos, o en tuberculosis, que es el principio de MTB-VAC, que va a ser Mycobacterium tuberculosis vacuna aislada de un aislamiento humano, de una infección. Entonces, los ensayos clínicos, el primero que se publicó fue en el 2013, fue el candidato de la vacuna de Oxford, que era el virus Vaccinia, MVA, con el antígeno 85, se había utilizado para otras, también para SIDA, y lo que hicieron es un ensayo clínico en Sudáfrica, es Helen Maxheim, la investigadora, después de 10 años de investigaciones preclínicas y clínicas, habían hecho más de 10 ensayos clínicos, hacen el primer ensayo de eficacia. Y lo que ven es esta fase 2B, que sería una prueba de concepto en niños previamente vacunados con BCG, los vacunamos con el virus MVA y antígeno 85, y unos 3.000 niños se dividen en 2 grupos de 1.400, y en unos se vacuna con la vacuna MVA y el otro se vacuna con el placebo. ¿Y qué es lo que vemos al final del estudio, de varios años de estudio? Lo que se ve que hay 39 casos en uno de los grupos y en el control BCG había 39 casos y en MVA había 32. Es decir, pasamos en uno de 2 a 3%, con lo que la vacuna no fue eficaz. Y fue una gran decepción en el campo de vacunas, de la primera vacuna de eficacia a niños no funciona. Entonces,
todas las grandes fundaciones dijeron no se puede ir a vacunar a niños, hay que ir a vacunar a adultos, que el impacto va a ser mucho mayor. Entonces, fue una gran depresión en el campo, pero para los investigadores fue todo lo contrario. Después de 4 años de estudio de esas muestras, de esos bebés que habían sido vacunados, lo que demostró este estudio es que cuando vemos el IGRA, que es la prueba que se utiliza para la infección, que damos un 0,35, que es positivo, los niños que estaban entre 0,35 y 4 de IGRA no desarrollaban la enfermedad. Entonces, cuando vemos la progresión de enfermedad, daba lo mismo que tuviesen menos de 35 que tuviesen 4. Por lo tanto, este viraje no indicaba que iban a desarrollar enfermedad. Y esto es muy importante porque en los bebés, a 0,35 antes se consideraba que era tuberculosis y ahora no hay que considerar que van a desarrollar más que otros la enfermedad. Esto, estoy hablando de 2013, ahora hablamos de 2018, empiezan a aparecer otros artículos esperanzadores. Fíjense que son ya New England, que para nosotros en medicina es la revista que más índice de impacto va a tener, y aquí se ensaya esta vacuna subunidad con revacunación de BCG. Y lo que se ve es prevención de la infección, es decir, se hacen test de IGRA a las personas vacunadas. En H54 se ve que no hay cambio, es decir, esta vacuna subunidad no funciona, pero la BCG da índices de que sí que puede proteger. Y si nos fijamos aquí, estos resultados estadísticamente son un poco pobres porque es 0,03, pero lo que sí que es muy significativo que los revacunados con BCG disminuye enormemente en los casos de infecciones respiratorias del tracto respiratorio agudo. Y volvemos aquí a los efectos inespecíficos de BCG, que hay un comentario en la revista de NTA en el que dice que estos mecanismos, que esta disminución en las infecciones respiratorias pueden ser debidas a los efectos inespecíficos de BCG. Y esto es muy importante para una vacuna viva atenuada, que ahora volveremos. Y ya lo que ha sido el cambio de concepto, estamos ya yendo a adultos y ha sido la fase 2B de concepto de Glaxo con este ASO1, no sé si les suena el adyuvante, pero que les vaya sonando, porque es el adyuvante que se utiliza para malaria, en la vacuna de la malaria, y es el adyuvante que está en la vacuna de herpes que están suministrando GSK en Estados Unidos para personas mayores de edad cuando la inmunidad disminuye, inmunosenescencia, en lo que ven que esta vacuna para herpes zóster funciona muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? Pues vacunar individuos adultos con M72, que son 2 antígenos de tuberculosis, no se sabe muy bien cuál es su función, pero con este adyuvante. Entonces, el placebo utilizaron otro adyuvante diferente y lo que hicieron en el estudio es en infectados de tuberculosis. Fíjense ustedes que infectados de tuberculosis, si son los primeros años, van a desarrollar la enfermedad el 5 o 10%, si son a los 20 o 30 años, son estudios muy difíciles de realizar. Pero los resultados fueron muy esperanzadores porque en el grupo vacunal solamente tuvieron en 3 años 10 casos de tuberculosis y en el otro grupo 22 casos de tuberculosis. Por lo tanto, ellos concluyen que la protección es superior al 50%. Y el año pasado se publicó otra vez otro artículo con el seguimiento y también otro New England en los que los resultados del estudio indican que esta protección se puede mantener durante 3 años más. Por lo tanto, es un resultado muy esperanzador y ahora la Fundación Bill Gates va a poner el desarrollo clínico, dinero para el desarrollo clínico tanto de M72. Aquí a mí me faltaría, si fuésemos españoles, como no había control de adyuvante, seguro que no nos hubiesen aceptado el artículo. Pero aquí me faltaría ver si es el adyuvante o es esos antígenos los que es una inmunidad que se está produciendo de forma inespecífica. Entonces, ¿dónde estamos actualmente en los ensayos clínicos? Pues tenemos lo que es fase 1, tenemos muchas de las inactivadas o unidades, fase 2, que es donde está MTVvac tanto para bebés como para adultos, que ya hablaremos, y aquí estaría la revacunación de BCG y aquí estaría el M72 para pasar a fases de eficacia. Y aquí está BCG recombinante de Kaufman, que sería con la hemolisina, que estaría pensando en empezar las fases 3 de eficacia. Y ahora vamos a hablar de la vacuna de MTVvac,
que es Mycobacterium tuberculosis vacuna, y la idea que tuvimos al empezar todo el estudio fue la idea la más simple que existe. Siguiendo los postulados de Koch, cogemos una bacteria aislada de un paciente para que no se haya subcultivado en el laboratorio de origen humano. ¿Cuál coger? Pues la que está más distribuida tanto en Europa como en África como en América, el linaje 4, el euroafricano. ¿Y qué genes inactivar? Aquí aprendimos también de la epidemia que hubo en España de SIDA antes del tratamiento antirretroviral, que teníamos una epidemia de bovis multiresistente que se transmitía por vía respiratoria y que en individuos, como no existía el tratamiento antirretroviral, morían prácticamente en 3 o 4 meses. Y mató esa epidemia en España más de 100 personas VIH positivo. Y lo que vimos es que había un gen, que es un factor de transcripción, que estaba hiperregulado. Entonces pensamos, si inactivamos este gen, igual lo que hacemos es disminuir la virulencia de Mycobacterium tuberculosis. Y luego elegimos otro gen, inactivar, que es que todas las cepas de tuberculosis que tienen este lípido son virulentas y todas las clínicas tienen este lípido. Por lo tanto, eliminarlo para la atenuación. Y para evitar este subcultivo, pues teníamos que contactar con una industria farmacéutica que hiciese todo el proceso biológico sin que hubiese una deriva de cambio de genes. Entonces, Mycobacterium MTB-BAC, lo que vemos es cuando comparamos de dónde viene, que sería el linaje 4 aislado de humanos, con el linaje de los bóvidos, que estamos aquí abajo, vemos que todas estas deleciones están presentes en el linaje 4. Y lo que es más importante, esta región delecionada, que es muy importante porque es muy inmunogénica y no tiene BCG, está presente en MTB-BAC. Si vemos a nivel computacional los epítopos reconocidos por los humanos, vemos que MTB-BAC tiene el 50% más de epítopos que tiene BCG. Actualmente tenemos mucha idea de qué es esa mutación, porque hemos colaborado porque aquí cuando hacíamos la tesis era un solo gen, pero ahora empezamos ya la complicación de la regulación genética. Todos los microarrays los realizó un estudiante en aquella época, que ahora es un brillante investigador, Jesús Gonzalo, con Marcel Ver en la Universidad de McGill, y vimos que entre 2–4% del genoma de tuberculosis está regulado. ¿Y cómo era esta regulación? Pues lo estudiamos posteriormente con Stewart Cole cuando estaba trabajando en Lausanne, en el EPFL, y vimos que por RNA-seq y por chip-and-seq qué genes estaban regulados directamente por FOP, siempre en colaboraciones. Los lípidos también los estudiamos, cuando estás estudiando genética, los lípidos es de lo más complejo, los factores de transcripción también, por lo tanto es bueno que haya gente joven y colaboraciones para poder trabajar con esto porque es tremendamente complejo. Pero hoy sabemos muy bien que FOP, SAT6, ven esa proteína que estaba en BCG, se produce, pero no se exporta, muy importante, y los lípidos que están alrededor de Mycobacterium tuberculosis los regula directamente y desaparecen. O sea, sabemos cuáles son. Entonces, MTB-BAC está construido por una deleción, como mandó el Consenso de Ginebra, en el gen que produce PEDIN, es decir, tuberculosis tiene PEDIN, MTB-BAC no tiene. Consecuencias de la deleción de FOP es la regulación directa de estos sulfolípidos poliaciltrialosas, diaciltrialosas que están engañando al sistema inmunológico en Mycobacterium tuberculosis, MTB-BAC no los tiene. Además, está regulando directamente la exportación de esta proteína de RD1, SAT6, que MTB-BAC lo tiene pero no lo exporta, y recientemente sabemos que regula de forma indirecta por un RNA no-sense, que lo escribió también Jesús Gonzalo, por la primera vez en micobacterias, que esta regulación hace que se le escapen a MTB-BAC las proteínas que están mayoritariamente expresadas en tuberculosis, es decir, que el sistema inmunológico reconoce como son las que estaban en las unidades antígeno 85, A, B y C. Entonces, este es el esquema que nosotros pensamos. El tamaño es mucho más pequeño que la de Mycobacterium tuberculosis, crece de forma dispersa porque la morfología, al no tener todos esos lípidos externos, es menos compleja. Entonces, cuando vemos la composición de MTB-BAC y la comparamos con BCG, vemos que este antígeno 85 lo produce, que no lo produce BCG porque tiene una mutación, y además vemos que es capaz de producir estas proteínas que vemos que estimulamos con el IGRA, que son CFP10 y SAT6, que son secretadas por un sistema de secreción
específico de tuberculosis, que en BCG no se secretan. En el filtrado solo vemos, no se secreta SAT6, que es la que produce patogenicidad, pero sí CFP10. El 80% de la población reconocemos este antígeno y nosotros pensamos que, por los modelos que vamos a ver ahora de animales, que es muy importante para la inmunidad. Cuando vemos, si vemos, esto sería SAT6, es una proteína tremendamente pequeña, es decir, el 23% de los epítopos de tuberculosis están concentrados en este RD1. Esta proteína, que no mide ni 100 aminoácidos, tiene 98 epítopos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los aminoácidos se combinan para reconocer al sistema inmune. Todas las cepas de tuberculosis reconocen al sistema inmune para producir esa enfermedad cuando le toca. Es decir, cuando tuberculosis decide que ese huésped es débil, entonces necesita esta inmunidad. Y por lo tanto, CFP10 es lo mismo, del mismo tamaño, es una región tremendamente inmunogénica y pensamos que es importante. Cuando hemos hecho los estudios en ratones, esto es el trabajo de Nacho Aguiló, que es también otro investigador senior, mirando distintas razas de ratones, solamente los ratones que reconocen SAT6 y CFP10 van a tener una mejor protección que BCG. Y cuando eliminamos en unos mutantes esta región con SAT6 y CFP10, no protegen. Por lo tanto, estamos a nivel animal convencidos de que estos datos son importantes para la protección y que tengamos esas proteínas o no van a ser importantes para la protección. Entonces, todo el desarrollo preclínico hasta clínico ha durado pues, desde prácticamente el año 2001 y aun con todo estamos siguiendo con modelos animales, como luego veremos. Entonces, se trabajó en colaboración con Rogelio Hernández Pando, con distintos laboratorios de Inglaterra, de Holanda, distintos modelos animales, para ver primero atenuación, lo más importante, ver si una cepa virulenta que la podemos utilizar como si fuese una vacuna. Después, protección en los modelos animales y después inmunogenicidad. Y fue muy importante el desarrollo industrial desde 2008. Tenemos una empresa española, biofarmacéutica gallega, que estaba especializada antes en vacunas para animales, CZ Veterinaria, pero en el año 2008, para poder pasar a humanos, decide hacer una nueva empresa que es dedicada solamente a humanos. Entonces, desde 2008 hasta 2011 se tardó en producir el primer lote clínico. ¿Qué es eso del lote clínico? Pues el lote clínico es el que va a ir a los vacunados, a los voluntarios sanos. Por lo tanto, tienes que ser capaz de reproducir esa producción varias veces y demostrar toda la seguridad que has demostrado en los laboratorios, pues por otros laboratorios externos que demuestren que es así. Desde el año 2008, la Universidad de Zaragoza firma un convenio de colaboración con BioFabry con la idea de que esa vacuna, si funciona, tiene que ser con precio asequible para los países en vías de desarrollo. Y desde entonces la colaboración, tengo que decirles que es extremadamente útil. Aquí está Brice Diquel, aquí está Manolo López, que muchos de vosotros lo conocéis del Departamento de Bioquímica, que era rector entonces, y Esteban Rodríguez, que es el veterinario, que es el director de la empresa, ahora sigue de director, aunque ha pasado la edad de jubilación con mucho más entusiasta que ninguno de nosotros. Entonces, MTBVAC está formado en el linaje 4, como hemos dicho, cumple el consenso de Ginebra. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras construcciones que hicimos eran con un marcador de resistencia, es decir, inactivamos el gen, como habíamos aprendido aquí, metiendo en el factor de transcripción un gen de canamicina. Pues bien, hubo que hacer una delección estable para que no revierta esa mutación. Es muy importante la no reversión de la vacuna y una segunda mutación que, como hemos hablado antes, en la producción de DIN. Y la producción, si la ven ustedes, es idéntica a la de BCG. Es un liofilizado que para adultos con 10 mililitros tendríamos 10 dosis de 0,1 y para bebés 20 dosis de 0,05. Entonces, para los ensayos clínicos ya verán que necesitamos, el primero fue 36 vacunas solamente, el otro 90, pero BioFabry, antes se llamaba CZ Veterinaria, ahora cambió el nombre a CZ Vaccines, aunque produce 20 vacunas para enfermedades de animales, y compró una planta, ha construido una planta para la producción de MTBVAC. En esta producción la limitación es el liofilizador y pueden liofilizar 500.000 de dosis por semana.
o sea, aunque se necesite muy poquito para ensayos clínicos, tienen que demostrar para llegar a la fase 3 de que tú puedes escalar la producción a nivel industrial. Actualmente el grupo se llama Zendal, que Zendal es el nombre de Isabel Zendal, la enfermera que hizo la expedición de la vacuna desde Coruña en 1803 hasta América y trasladó toda la expedición de la vacuna. Es un nombre es la primera enfermera reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el grupo Zendal es español y solamente de productos biotecnológicos. Entonces, en el año 2008 recibimos ayuda de la FEICID para hacer los ensayos preclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este lote que decimos que va a ir a clínica, tenemos que demostrar, que lo demuestra Biofabri, la empresa, que este lote es estable a lo largo del tiempo de todos los ensayos clínicos, pero hay que demostrar, para demostrar a las autoridades, en este caso fue a las autoridades suizas, que ese lote era seguro, era inmunogénico y cumplía con todos la regulación para ir a ensayos clínicos. Y tuvimos la aprobación de Swissmedic. Swissmedic en Suiza, 3 idiomas, organismo genéticamente modificado, o sea, 18 personas examinando lo que era el dossier y se quedaron bastante contentos con todos los ensayos preclínicos y la única condición que te dicen es que ya sabrá usted que esto o es mejor que BCG o es más atenuado o nunca va a ser autorizado. Pero fue un reto y nos dieron la autorización para pasar por primera vez a ensayos en humanos en adultos, ¿vale? Y esto se realizó en Lausanne. ¿Por qué no lo hicimos en España? Porque como es un organismo genéticamente modificado, que habíamos tenido permiso de las autoridades españolas para poderlo derogar de P3, P2, P1, pues para ir a humanos pensamos que era mejor ir a un centro con experiencia en SIDA y en vacunas de SIDA y vacunas de tuberculosis, para ver la mayor seguridad. Y eso se hizo en Lausanne con adultos sanos. Es el profesor Spertini, que había utilizado otras vacunas de GSK, la M72, había trabajado con ella, y los primeros estudios, él decía siempre, una fase 1, common sense, solamente hay que ir con las ideas claras y sentido común para ir adelante, pero Swissmedic había pedido heces, orina, para ver que ese microorganismo no se iba a secretar al exterior. Entonces empezó con una dosis muy baja, de 10 a la 3, se vacunaron 9 voluntarios sanos. ¿De dónde salen estos voluntarios? Es muy curioso, que había gente de nuestro laboratorio trabajando en Suiza y mandan hojas a los trabajadores de hospitales y de laboratorios como presentarse voluntarios para estos estudios. Y, de hecho, se presentaron sobre todo muchos estudiantes de medicina. Entonces, dosis baja, hay un comité de seguridad externo totalmente a la vacuna, se aumenta la dosis de 1.000 a 10.000 bacterias a 100.000 y se ponen grupos de control de BCG y al final tendremos 9 baja, 9 media, 9 alta y BCG. Lo primero que hay que estudiar aquí es la seguridad. Estos resultados están publicados en diciembre de 2005 y luego la inmunogenicidad. Y la inmunogenicidad, en tuberculosis no tenemos un mecanismo de protección, pero siempre lo que se hace es estimular con esta vacuna a los PBMCs de los individuos vacunados y ver los CD4, los que son polifuncionales para interferón gamma y L2 o TNF-alfa. Entonces, si ven ustedes aquí, en el día 28, que es cuando la expresión mayor de antigenicidad de la vacuna, la dosis baja, en la dosis media y en la dosis alta hay una dosis dependencia. Y cuando vemos el número de individuos que reaccionan, es estadísticamente significativo respecto al control, pero no respecto a BCG, porque los números no son suficientes. Pero se demuestra que es dosis dependiente, inmunogénica y segura. Con esto se puede pasar al ensayo siguiente, que va a ser en bebés. Respecto al IGRA, pues vemos aquí que hay varios tipos de IGRA. Uno es el ELISpot, que podemos comparar directamente la proteína CFP10 o SAT6, y lo que vemos es que los vacunados adultos con MTB-VAC dan una reacción significativa respecto a CFP10, pero no darían positivo para tuberculosis. Eso es importante en adultos, que en bebés no lo hemos visto. Ahora lo veremos. Entonces, el siguiente paso fue ir a
la idea era primero hacerlo en España, pero los comités de regulación dijeron que si en España no se pone la vacuna de BCG, no es éticamente aprobado ir a bebés. Lo ideal es a un sitio endémico donde la tuberculosis es realmente un problema. Y a donde fuimos fue a Worcester, que es el sitio donde se había ensayado la vacuna de Oxford. La investigadora principal es Michelle Tameris, hizo el estudio. Aquí tenemos unos inmunólogos que son impresionantes de la iniciativa sudafricana de vacuna de tuberculosis que han colaborado en todo el proyecto. En Sudáfrica hubo que repetir la dosis más alta en adultos porque por razones de raza podíamos tener algún cambio en lo que fuese en Suiza a lo que fuesen los individuos que vivían en Sudáfrica, y se vio que era segura en adultos, y de ahí se pasó a los bebés lo mismo, a una dosis de 10 a la 3, se empezó. Ahí era bastante crítico porque nunca se había hecho en un bebé recién. Estamos hablando de bebés, que no tienen 24, 72 horas de vida. No estamos hablando de un bebé que ya tiene varios meses. Entonces se vacunó y lo que se ha visto es 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, que la vacuna es segura. Y cuando vemos la inmunogenicidad, también viendo con CD4, lo que vemos que en BCG tenemos un reconocimiento contra cualquier citoquina al día 70, en 10 a la 3 no daba prácticamente nada, 10 a la 4 nos daba como 10 a la 5 de BCG, y en 10 a la 5 en Tivivac daba significativamente más alto. Aquí sí que daba significativo porque los bebés son naïf inmunológicamente y es mucho más fácil que la inmunología salga clara. Entonces, al año se hizo el mismo estudio y lo que se ve es que tampoco se veía prácticamente nada 10 a la 3, con lo que se ha descartado la dosis para el siguiente estudio, y en 10 a la 4 tenemos que son las mismas cifras aproximadamente que BCG, y en 10 a la 5 es bastante superior al año esta inmunidad. Cuando vemos la cinética para cualquier citoquina, esto sería en Tivivac 10 a la 5, esto sería BCG, esto sería 10 a la 4, lo que vemos es que a lo largo del tiempo reacciona tanto contra cualquier citoquina, contra las que son TH1 o las polifuncionales a las 3 citoquinas. Por lo tanto, hay una respuesta que es bastante limpia. Y cuando vemos la calidad de esa respuesta, ¿qué quiere decir la calidad? Que normalmente cuando tenemos los CD4 que están expresando ya una sola citoquina, quiere decir que ya están agotados. Lo que queremos sobre todo que sean polifuncionales o que por lo menos reconozcan a 2 de estas citoquinas, y como vemos en el día 70, los polifuncionales que reconocen son prácticamente los mismos en BCG que en Tivivac, pero si vemos el orden de magnitud es prácticamente 3 veces en Tivivac, y pasa lo mismo a los 360 días. Por lo tanto, la calidad de la respuesta inmunológica es bastante buena. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Menos mal que teníamos resultados preliminares, pues fue el susto que se dieron por primera vez en SADVI, en el sitio de ensayo de vacunas, cuando vieron que los bebés se convertían a el cuantiferón. El cuantiferón es lo mismo que el ELISpot, pero en vez de ver puntitos, lo que vemos aquí es la producción de interferón gamma en un tubo cuando están mezclados todos los antígenos. Si se acuerdan, los tiene en Tivivac, los tiene tuberculosis y no los tiene BCG. Entonces, por primera vez, lo que se vio es que una vacuna daba una respuesta respecto a estos antígenos. En la dosis baja eran muy pequeños el número de bebés que cambiaron, en la dosis media cambiaron a los 6 meses, estamos hablando de 6 de 8, y en la dosis alta 7 de 9. Entonces hay una conversión prácticamente del 80%, que es como lo que los HLA humanos reconocen a ese CFP10. Para nosotros los resultados fueron muy esperanzadores porque teníamos los modelos animales que indicaban que este cambio podía ser bueno para la protección. La pérdida de este cuantiferón, la reversión, era el 100% en los de dosis baja, un 66% en la dosis media y un 42%. No sabemos qué significa ni la conversión ni la reversión, pero en los modelos animales de macacos sí que se ha visto que los macacos que han reconocido inicialmente CFP10, cuando se hace el challenge con tuberculosis, la reacción es mucho más rápida y controlan la infección. Por lo tanto, los resultados son bastante esperanzadores. Esto se publicó en el año por Michelle Tameris, hay más investigadores en el artículo que bebés en la vacuna, pero se publicó en el año
en agosto de este año, y lo que se ha visto es que la dosis más alta da una magnitud de respuesta mayor que la BCG y lo que da paso a los ensayos siguientes de vacunación. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud tiene dos productos preferenciales para una vacuna de tuberculosis. Una es los adolescentes. Como todos sabemos, un adulto es el que transmite la enfermedad porque tiene tuberculosis respiratoria abierta, y para nosotros es también algo muy obvio que impacto en la sociedad va a tener una vacuna en adultos, pero para nosotros, desde el punto de vista conceptual, saber cómo se protege esa población que en Sudáfrica el 70% está infectada con tuberculosis, cómo vamos a ver la protección, pues es más complejo. Pero bueno, son las dos. Uno sería ya vacunados al nacimiento con BCG, porque están vacunados toda la población, y una vacuna subunidad o boost, que puede ser vacuna viva, y luego el otro producto sería vacunas en neonatos que fuesen mejor que BCG. Entonces, el desarrollo clínico actual de MTB-VAC, seguimos estudiando en modelos animales lo que es con challenge, con reto, con Mycobacterium tuberculosis, en macacos en Inglaterra, y se empezó el estudio en adultos, que ahora veremos, financiado por el INIH y por el gobierno americano, y en bebés, porque no quieren financiar lo que son bebés, en bebés es EDCTP, que es el proyecto europeo de desarrollo de vacunas, y siempre siendo Biofabri, la compañía española, el sponsor del estudio. En los adultos, adolescentes adultos, la investigadora principal es Angelique Loabec, también en Worcester, se están estudiando, y se estudia tanto cuantiferón negativos como positivos. Nuestra idea, si es segura en cuantiferón positivos, no habrá que ir probando a la población si es tuberculina positivo o tuberculina negativo. Si es seguro, se vacunan todos. Y luego se va a estudiar en los negativos lo que es la eficacia de esta vacuna. Entonces, también se ha empezado 10^3, que en adultos no se había hecho nunca con cuantiferón positivos, 10^3, negativos, 10^3, 10^4, 10^5. Actualmente se han vacunado hasta 10^6, que es un orden más que lo que tiene BCG, pero los inmunólogos siempre queréis el plató. Y aunque en ensayos clínicos a nosotros nos da mucho miedo desde el punto de vista conceptual ir a una dosis más alta, pero ya se han vacunado las cohortes de 12 individuos sanos y 6 en cada uno de BCG, que al final había 24 por 12 por cada grupo. Y sabemos que es segura, de momento, hasta 10^5 en los cuantiferón positivos, porque hay que esperar a los datos de la 10^6 en cuantiferón no infectados para ir a infectados. Y esto además nos va a implicar también los bebés. En cuanto a los bebés, la investigadora principal sigue siendo Michelle Tameris, y los grupos aquí ya son porque tenemos que definir la dosis, son de 25 por grupo. Se han vacunado 25 bebés y 8 de BCG, al final serían 8 por 3, 24. Actualmente están vacunados los grupos de 10^4, 10^3 se descartó, y de 10^4 y 10^5, y se espera lo de los adultos para ver si se vacunan a los bebés con una dosis de 10^6. Entonces, esto es en colaboración del proyecto de CETOP, también con Senegal y con Madagascar, preveyendo sitios de vacunación en un futuro. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues sería preparados, esperamos, en el año 2021 para hacer los ensayos de eficacia, que son enormemente costosos. Hay que convencer a todas, no a las autoridades, sino que hay que convencer sobre todo a los financiadores, porque este tipo de vacunas van a ser enormemente costosos y la condición es de que sean asequibles para países en desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Pues vemos cómo prever en el futuro esos ensayos clínicos. ¿Y cómo preveemos esto? Pues si habíamos hecho la cepa del linaje 4, ahora hemos hecho unas construcciones en NTV-VAC en el linaje 3 de India y en el linaje 2 de Beijing. Y cuando vemos la distribución, lo que hemos hecho es en los modelos de ratón, pues probar estas vacunas, y actualmente, porque no sabíamos si van a ser diferentes las protecciones, igual teníamos que hacer como en poliovirus, hacer una mezcla de todas esas vacunas para que protegiesen. Pero los resultados que tenemos actualmente preliminares, sin publicar, sería que la protección del E4 es igual que el resto o mejor, y en cambio la atenuación es mucho mayor en la cepa L4, que es MTV-VAC, la que conocemos con ese nombre. Por lo tanto, preveemos que la protección en distintas cepas en el mundo sería buena. Y actualmente estamos colaborando con Jaén ETEA, que es el grupo que había hecho
la inmunidad non-training immunity, la inmunidad de los cambios, lo que hemos visto en monocitos de humanos, pues que MTBVAC puede producir una estimulación no específica, tiene un efecto inmunomodulador como el que tiene BCG. Y además se han estudiado los cambios epigenómicos en varios de estos genes, que es IL6, no lo veo muy bien por aquí, y el otro es TNF-alfa, en dos regiones diferentes de los promotores, y lo que se ha visto es que hay un aumento de la trimetilación en la lisina 4 de la histona 3, idéntica a la que produce BCG. Por lo tanto, esta cepa viva nos va a dar el mismo tipo de resultados. Y recientemente también esto esperamos que se publique pronto, los resultados están en revisores, en el ratón inmunocompetente, lo que se hace es vacunarlo y estimular con el EPS para ver esta reacción. Y comparamos que es muy similar a la de BCG. Y no solo eso, sino el ratón inmunocomprometido, que no tenía ni linfocitos B ni linfocitos T, la reacción es prácticamente la misma. Y lo más sorprendente de todo, los resultados que han sido en colaboración con José Yuste del Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Microbiología, es que vacunando con MTBVAC hacemos un challenge con una cepa de Streptococcus pneumoniae del grupo 3, que no está incluido dentro de las vacunaciones, y lo que tenemos es a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas una reducción del número de CFUs, y también lo que tenemos es una disminución de la mortalidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de que estos resultados puedan apoyar a que si existe una vacuna que funciona mejor contra la tuberculosis, tenga los mismos efectos, porque ya saben que BCG funciona mejor contra la lepra que contra la tuberculosis. También habrá que demostrar, si esta vacuna funciona contra la tuberculosis, que funciona bien contra la lepra. Entonces, estos son la idea que tenemos de una vacuna atenuada, que sería que se pueda utilizar en los países donde más se necesita de forma idéntica a la de BCG, sería intradermo. Eso por ahora, porque los resultados preliminares que tenemos es que por vía respiratoria sería mucho mejor, pero igual esto cuesta otros 30, 40 años convencer y tener las pruebas para demostrar que por vía respiratoria podemos vacunar. Pero por vía intradermo, si conseguimos que funcione mejor, si se cambiase, tendría una alta incidencia en tuberculosis. Otra vez, agradecer a mi escuela de microbiología, al profesor Gómez Luz de Zaragoza. Este sería el Dream Team, que esto es Jesús, que ha hecho todos los estudios de genética, Nacho todo de inmunología, y bueno, los que han pasado por el laboratorio, que veterinario Santi. Ahora José Antonio Ainsa tiene un superproyecto de resistencia a antibióticos, de buscar nuevos fármacos para tuberculosis. Sofía es la parte de epidemiología molecular, e Isabel la parte de genética. Esto en el laboratorio, pero colaboramos con TBVI, con la Health Protection Agency, con Biofabric, con todos los que han hecho los ensayos clínicos, y son todo consorcios enormes. Que sepan, esto sería el consorcio europeo, el consorcio americano y la Fundación Gates, que quiere hacer todavía más ensayos experimentales para poder acelerar las vacunas. Entonces, de momento, estos son todos los puentes que vamos cruzando y nos queda mucho para llegar a ver si esta vacuna funciona como nosotros pensamos, de eficacia. Muchas gracias. Perdón.